Muy buenos días, tengan todos ustedes. Escuchemos el mensaje que nos dirigirá el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto. Señores y señores, buenos días, señores representantes de los medios de comunicación, a los compañeros, señores públicos que hoy nos acompañan. Muy buenas tardes a todos y a todos. Quiero en primer lugar iniciar mi mensaje. Primero tengo este inicio de año para desearle a todos ustedes y a través de ustedes los medios de comunicación un mensaje de felicitación a todas y todos los mexicanos, para desearles un feliz Año Nuevo 2017, lo que sin duda desde hoy anticipo será un año de retos, de desafíos y que estoy seguro que en unidad habremos de superar. Es un momento en el que nos convoca a todos y a todos los mexicanos a actuar en unidad, con serenidad, con firmeza, pero sobre todo con la visión que tenemos frente a nosotros, escenarios a lo mejor complejos y desafíos que superar, pero que estoy plenamente convencido de que si actuamos de manera solidaria y en unidad, habremos de superar cualquier escenario. Nos he convocado esta media tarde para comunicarles dos cambios en el gabinete del Gobierno de la República. En primer lugar, les comparto que he recibido y aceptado la renuncia de la canciller Claudia Ruiz Massieu al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quiero, frente a ustedes, dejar testimonio público de mi reconocimiento y agradecimiento por todo su trabajo al frente de esta importante secretaría. Sobre todo, por siempre poner en alto el nombre de México. Desde el primer momento en que asumió esta responsabilidad, como quedó demostrado en su atención personal a los turistas nacionales afectados en Egipto, hasta las más recientes visitas que realizara a los Estados Unidos, Claudia se preocupó más que nadie por la protección de los mexicanos en el exterior. Esta entrega se vio también ampliamente reflejada en su trabajo para empoderar a nuestros connacionales en la Unión Americana y en el fortalecimiento y modernización de nuestra red consular. Como canciller, otra de sus batallas, casi personales, fue impulsar causas tan sensibles como la igualdad de género. No quiero omitir tampoco su trayectoria al frente de la Secretaría de Turismo, dependencia en la que fue responsable de instrumentar políticas clave para que México regresara a la lista de los 10 países más visitados del mundo. Claudia, muchas gracias por tu amistad, por tu lealtad, por tu compromiso con México, por tu trabajo entregado, empeñoso y de todos los días, quizá en ocasiones teniendo que abandonar responsabilidades del orden personal y familiar, pero siempre muy comprometida con esta vocación muy personal tuya de servir a México desde la tarea de servicio público y personal e institucional de conocimiento y gratitud. A partir de hoy, el doctor Luis de Videgaray Caso asume la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el doctor Videgaray deberá encabezar los trabajos que están inscritos en lo que constituye la quinta meta nacional contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, de hacer de México un país con responsabilidad global. Por ello, comprometido con las mejores causas del mundo en los foros y organismos multilaterales, México deberá continuar jugando un papel de liderazgo constructivo, incluyendo un firme impulso a la agenda de derechos humanos dentro y fuera de nuestro país. Asimismo, habremos de consolidar
la relevancia regional de nuestro país a partir de nuestra identidad y vínculos latinoamericanos. Para ello, la Cancillería, bajo la titularidad del doctor Videgaray, deberá continuar con el énfasis al impulso del desarrollo en Centroamérica y a los mecanismos de integración en Latinoamérica, destacando la Alianza del Pacífico. Será prioritario también continuar con nuestro acercamiento estratégico con las principales economías del mundo, especialmente las integrantes del grupo de los 20, que son las 20 economías más grandes del mundo y de las que México forma parte. Por último, ante el cambio de gobierno en Estados Unidos, el próximo 20 de enero, la instrucción al secretario Videgaray es acelerar el diálogo y los contactos para que desde el primer día de la nueva administración se puedan establecer las bases de una relación de trabajo constructiva. Deberá ser una relación que nos permita fortalecer los vínculos bilaterales en materia de seguridad, migración, comercio e inversión. Estos objetivos deberán alcanzarse en todo momento promoviendo los intereses de México y sin menoscabo de nuestra soberanía y de la dignidad de los mexicanos. Asimismo, deberá asegurar la atención y protección a la que tienen derecho los mexicanos que residen en el exterior, y por ello también hablo de quienes están particularmente de forma amplia viviendo en los Estados Unidos. La experiencia del doctor Videgaray como secretario de Hacienda y Crédito Público, habiendo coordinado los trabajos de México en el G20 y junto con el vicepresidente de los Estados Unidos, el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos, son base fundamental para su nueva encomienda. También quiero informarles que a partir del día de hoy, la titularidad de la Secretaría de Cultura estará a cargo de María Cristina García Cepeda. Marac, como es ampliamente conocida entre sus colegas, lleva más de 30 años contribuyendo a la política cultural de nuestro país. Fue directora general del Festival Internacional Cervantino, secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, coordinadora ejecutiva del Auditorio Nacional, secretaria técnica de Cultura, y hasta esta mañana se desempeñaba como directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes. María Cristina García Cepeda se convierte así en la primera mujer en encabezar esta joven secretaría. Estoy seguro de que en su labor ella contribuirá y continuará al gran trabajo de nuestro amigo Rafael Tobar de Pérez, quien como diplomático, abogado, historiador y ensayista, comprendía que la cultura es nuestra fuente de identidad y de proyección hacia el futuro. La nueva titular de esta dependencia tendrá como encomienda principal consolidar la Secretaría de Cultura en lo administrativo y en sus políticas y programas en curso. Al hacerlo, deberá atender las necesidades de la comunidad cultural al tiempo de promover la cultura mexicana dentro y fuera de nuestras fronteras. La nueva titular de la Secretaría de Cultura también continuará promoviendo el acceso de todos los mexicanos a las máximas expresiones culturales del mundo e impulsar el talento de los artistas y creadores mexicanos. Dicho lo anterior, quiero proceder a la toma de protesta de los dos nuevos titulares de las secretarías que aquí he referido. Por ello, procedo a tomarles la protesta de ley como lo mandata nuestra Constitución. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 89, fracción segunda, y 128 de la Constitución, pregunto al doctor Luis Videgaray Caso y a María Cristina García Cepeda García lo siguiente: protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido.
Que así sea por el bien de México. Felicito a ambos nuevos colaboradores en esta responsabilidad que se les está encomendando y que su trabajo esté dedicado y entregado realmente a cuidar y velar por los intereses de México. Muchísimas gracias por aceptar esta encomienda. Finalmente quisiera concluir mi mensaje refiriéndome al tema que está, pues sin duda, en la opinión pública y en el comentario de toda la sociedad, que se refiere al anuncio hecho por el gobierno para incrementar el precio de las gasolinas. Y déjenme decirles que como presidente de la República comprendo la molestia y el enojo que hay de la población en general y entre distintos sectores de nuestra sociedad. Comparto esta molestia que acompaña precisamente la aplicación de esta medida. Pero déjenme decirles que es sin duda esta medida una acción que nadie hubiera querido se tomara. No es para el gobierno de la República una decisión fácil tomar una medida como la anunciada. No es, y menos, el deseo del presidente de la República ni de su gobierno el tomar una decisión como esta. Pero no hacerlo, y es a donde apelo a la comprensión de la sociedad, a donde apelo a que la sociedad escuche los motivos y las razones que el gobierno ha venido exponiendo precisamente del por qué esta decisión, que de no haberse tomado, debo decir, sería aún más doloroso los efectos y las consecuencias. Como lo ha explicado ampliamente en distintos foros, a través de distintos medios, el titular de la Secretaría de Hacienda, el ajuste del precio de la gasolina no es resultado ni de la reforma energética ni de la reforma hacendaria. Se debe tampoco a un incremento de los impuestos. Refleja más bien esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina, y es una medida responsable y consistente en lo que he definido es una prioridad para mi gobierno, que es preservar la estabilidad de la economía de nuestro país. No hacerlo así, el costo de ello, el costo de no velar de forma prioritaria por nuestra estabilidad económica sería aún mayor, mucho más doloroso y costoso de lo que significa la medida que se ha tomado, y que no dejaremos de explicar ampliamente, como ya ha venido siendo, y a lo que pido se preste atención y oídos de parte de la sociedad para poder escuchar lo que el gobierno ha querido una y otra vez compartirles, que llevó a esta definición, sin duda dolorosa, sin duda difícil, pero inevitable. Y repito, no hacerla, el costo de ello sería mucho más grave y delicado en contra de lo que es, repito, una prioridad, es preservar nuestra estabilidad económica. El gobierno de la República no permitirá abusos de quienes, al amparo precisamente de esta medida, se excusan, cometen tropelías y pretenden, excusándose en esta medida, eventualmente incrementar o tomar decisiones de alza en precios de productos que no son justificados. De igual manera, el gobierno de la República está trabajando para definir medidas particulares de apoyo a los sectores más vulnerables de nuestra población. Sé que es difícil asumirlo, pero es justamente para proteger la economía de las familias,
que se vería seriamente afectada si no tomamos estas medidas, por lo que se ha realizado este ajuste en el precio de las gasolinas. Vuelvo a reiterar, no hay mayor costo para una sociedad que no ser responsables en cuidar la estabilidad de nuestra economía. Y es por ello que todos debemos asumir el reto de este ajuste para seguir adelante. El Gobierno de la República seguirá reuniéndose con los distintos sectores de la sociedad para explicar, para dialogar y sobre todo para encontrar la forma, sobre todo de aquellos grupos más vulnerables, de poder recibir algún apoyo de parte del gobierno. Pero soy reiterativo en este tema. Esta medida, que repito, no ha sido fácil tomarla, pero es en el sentido de responsabilidad para cuidar la estabilidad de nuestra economía. Afectando, trastocar nuestra estabilidad económica, el costo de ello será mucho más doloroso y mayor a las medidas que se han anunciado. Estaremos comunicando esto de forma reiterada a través de las dependencias correspondientes y también reuniéndose áreas del gobierno con distintos sectores de nuestra sociedad para convocarles, como desde aquí hoy lo hago, a una comprensión, a razonar por qué la medida y a ajustarnos a esta realidad que nos impone, al final de cuentas, no un asunto del orden interno. Lo que está ocurriendo en el mundo y los precios de la gasolina en el mundo nos han llevado a tomar esta definición consistente, repito, con el propósito y prioridad que es el de preservar la estabilidad de nuestra economía. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes. Así es, amigos del Universal, se trató de un mensaje de 16 minutos. Escuchemos. Le he dado indicaciones al señor secretario de Gobernación para que en mi representación dé posesión formal a los dos nuevos secretarios, ya con los equipos de trabajo que llaman las secretarías, se haga la presentación formal ante ellos y transmitiendo el mensaje que hoy he compartido con la opinión pública. Muchas gracias nuevamente a todos, muy buena tarde y un feliz año nuevo a todas y todos ustedes. Buenas tardes, de nueva cuenta, amigos del Universal. Estamos transmitiendo en vivo desde el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos. El presidente Enrique Peña Nieto ha concretado el relevo en la Cancillería, donde el anterior secretario de Hacienda, Luis Videgaray, será a partir de hoy, en sustitución de Claudia Ruiz Massieu, el nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante este mensaje, el presidente Peña Nieto aceptó que 2017 será un año de retos y se refirió al tema del gasolinazo. Dice que es una medida dolorosa, pero que no haberlo hecho hubiera sido peor para la economía de las familias mexicanas. Dice que es un reto que se debe enfrentar, que tendrán que enfrentar todos los mexicanos. Durante este mensaje de 16 minutos también dio posesión a María Cristina García Cepeda como nueva titular de la Secretaría de Cultura. Tomará el cargo que dejó vacante Tovari de Teresa.
quien falleció en diciembre del año pasado. Amigos del Universal, díganos qué opinan. ¿Están de acuerdo con lo mencionado por el presidente Peña Nieto? ¿Es una medida abusiva? Díganos lo que opinan a través de esta plataforma. Sigan los detalles en nuestra versión online en www.eluniversal.com.mx y mañana con valor agregado en la edición impresa de El Universal. En estos momentos el presidente de la República saluda a varios colaboradores, principalmente del nuevo canciller mexicano, quien lo acompaña en este momento. Gracias, amigos del Universal, por mantenerse con nosotros en esta transmisión en vivo desde la residencia oficial de Los Pinos, recibiendo sus comentarios en esta plataforma. Hace unos momentos el presidente de la República concluyó un mensaje de 16 minutos donde concretó el relevo en la Cancillería. Un momento. Los bloqueos, señor presidente, y los hackeos. Sí, el presidente Peña Nieto en este mensaje de 16 minutos, donde concretó, como lo comentábamos antes, el relevo en la Cancillería mexicana, donde Luis Videgaray ha asumido el cargo en lugar de Claudia Ruiz Massieu. En su mensaje el presidente aceptó que 2017 será un año de retos, un año difícil, y se refirió al tema del gasolinazo. Dijo que es una medida que se debió tomar, pues de no hacerlo hubiera sido peor para la economía de las familias mexicanas. Dice que es resultado de la variación en los precios internacionales de las gasolinas e insistió en que era una medida que se debía tomar. Los invitamos a seguir nuestra cobertura a través de nuestro sitio web www.eluniversal.com.mx, en nuestras distintas redes sociales y, claro, mañana con valor agregado en nuestra edición impresa de El Universal. Soy Francisco Reséndiz desde la residencia Los Pinos. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Una decisión como esta, pero no hacerlo, y es a donde apelo a la comprensión de la sociedad, a donde apelo a que la sociedad escuche los motivos y las razones que el gobierno ha venido exponiendo precisamente del por qué esta decisión, que de no haberse tomado, debo decir, sería aún más doloroso los efectos y las consecuencias. Como lo ha explicado ampliamente en distintos foros, a través de distintos medios, el titular de la Secretaría de Hacienda, el ajuste del precio de la gasolina no es resultado ni de la reforma energética ni de la reforma hacendaria. Se debe tampoco a un incremento de los impuestos. Refleja más bien esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina, y es una medida responsable y consistente en lo que he definido es una prioridad para mi gobierno, que es preservar
la estabilidad de la economía de nuestro país. No hacerlo así, el costo de ello, el costo de no velar de forma prioritaria por nuestra estabilidad económica sería aún mayor, mucho más doloroso y costoso de lo que significa la medida que se ha tomado, y que no dejaremos de explicar ampliamente, como ya ha venido siendo, y a lo que pido se preste atención y oídos de parte de la sociedad para poder escuchar lo que el gobierno ha querido una y otra vez compartirles, que llevó a esta definición, sin duda dolorosa, sin duda difícil, pero inevitable. Y repito, no hacerla, el costo de ello sería mucho más grave y delicado en contra de lo que es, repito, una prioridad, es preservar nuestra estabilidad económica. El Gobierno de la República no permitirá abusos de quienes, al amparo precisamente de esta medida, se excusan, cometen tropelías y pretenden, excusándose en esta medida, eventualmente incrementar o tomar decisiones de alza en precios de productos que no son justificados. De igual manera, el Gobierno de la República está trabajando para definir medidas particulares de apoyo a los sectores más vulnerables de nuestra población. Sé que es difícil asumirlo, pero es justamente para proteger la economía de las familias que se vería seriamente afectada si no tomamos estas medidas, por lo que se ha realizado este ajuste en el precio de las gasolinas. Vuelvo a reiterar, no hay mayor costo para una sociedad que no ser responsables en cuidar la estabilidad de nuestra economía. Y es por ello que todos debemos asumir el reto de este ajuste para seguir adelante. El Gobierno de la Comunidad, pero siempre muy comprometida con esta vocación muy personal tuya de servir a México desde la tarea del servicio público y personal e institucional de conocimiento y gratuito. A partir de hoy, el doctor Luis de Videgaray Caso asume la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el doctor Videgaray deberá encabezar los trabajos que están inscritos en lo que constituye la quinta meta nacional contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, de hacer de México un país con responsabilidad global. Por ello, comprometido con las mejores causas del mundo en los foros y organismos multilaterales, México deberá continuar jugando un papel de liderazgo constructivo, incluyendo un firme impulso a la agenda de derechos humanos dentro y fuera de nuestro país. Asimismo, habremos de consolidar la relevancia regional de nuestro país a partir de nuestra identidad y vínculos latinoamericanos. Para ello, la Cancillería, bajo la titularidad del doctor Videgaray, deberá continuar con el énfasis al impulso del desarrollo en Centroamérica y a los mecanismos de integración en Latinoamérica, destacando la Alianza del Pacífico. Será prioritario también continuar con nuestro acercamiento estratégico con las principales economías del mundo, especialmente las integrantes del grupo de los 20, que son las 20 economías más grandes del mundo y de las que México forma parte. Por último, ante el cambio de gobierno en Estados Unidos, el próximo 20 de enero, la instrucción al secretario Videgaray es acelerar el diálogo y los contactos para que desde el primer día de la nueva administración se puedan establecer las bases de una relación de trabajo constructiva. Deberá ser una relación
que nos permita fortalecer los vínculos bilaterales en materia de seguridad, migración, comercio e inversión. Estos objetivos deberán alcanzarse en todo momento, promoviendo los intereses de México y sin menoscabo de nuestra soberanía y de la dignidad de los mexicanos. Asimismo, deberá asegurar la atención y protección a la que tienen derecho los mexicanos que residen en el exterior y por ello también hablo de quienes están particularmente de forma amplia viviendo en los Estados Unidos. La experiencia del doctor Videgaray como secretario de Hacienda y Crédito Público, habiendo coordinado los trabajos de México en el G20 y junto con el vicepresidente de los Estados Unidos, el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos, son bases fundamentales para su nueva encomienda. También quiero informarles que a partir del día de hoy, la titularidad de la Secretaría de Agricultura estará a cargo de María Cristina García Cepeda. Maraki, como es ampliamente conocida entre sus colegas, lleva más de 30 años contribuyendo a la política cultural de nuestro país. Fue directora general del Festival Internacional Cervantino, secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, coordinadora ejecutiva del Auditorio Nacional, secretaria técnica de Conaculta y hasta la República seguirá reuniéndose con los distintos sectores de la sociedad para explicar, para dialogar y sobre todo para encontrar la forma, sobre todo de aquellos grupos más vulnerables, de poder recibir algún apoyo de parte del gobierno. Pero soy reiterativo en este tema. Esta medida, que repito, no ha sido fácil tomarla, pero es en el sentido de responsabilidad para cuidar la estabilidad de nuestra economía. Afectar, trastocar nuestra estabilidad económica, el costo de ello será mucho más doloroso o mayor a las medidas que se han anunciado. Estaremos comunicando esto de forma reiterada a través de las dependencias correspondientes y también reuniéndome, repito, o reuniéndose áreas del gobierno con distintos sectores de nuestra sociedad para convocarles, como desde aquí hoy lo hago, a una comprensión, a razonar por qué la medida y a ajustarnos a esta realidad que nos impone, al final de cuentas, no un asunto del orden interno. Lo que está ocurriendo en el mundo y los precios de la gasolina en el mundo nos han llevado a tomar esta definición consistente, repito, con el propósito y prioridad que es el de preservar la estabilidad de nuestra economía. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes. Así es, amigos del Universal, se trató de un mensaje de 16 minutos. Escuchemos. Le he dado indicaciones al señor secretario de Gobernación para que en mi representación dé posesión formal a los dos nuevos secretarios, ya con los equipos de trabajo que llevan las secretarías, se haga la presentación formal ante ellos y transmitiendo el mensaje que hoy he compartido con la opinión pública. Muchas gracias nuevamente a todos, muy buena tarde y un feliz año nuevo a todas y todos ustedes. Buenas tardes, de nueva cuenta, amigos del Universal. Estamos transmitiendo en vivo desde el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos. El presidente Enrique Peña Nieto ha concretado el relevo en la Cancillería, donde el anterior secretario de Hacienda, Luis Videgaray, será a partir de hoy
en sustitución de Claudia Ruiz Massieu, el nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante este mensaje, el presidente Peña Nieto aceptó que 2017 será un año de retos y se refirió al tema del gasolinazo. Dice que es una medida dolorosa, pero que no haberlo hecho hubiera sido peor para la economía de las familias mexicanas. Dice que es un reto que se debe enfrentar, que tendrán que enfrentar todos. Esta mañana se desempeñaba como directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes. María Cristina García Cepeda se convierte así en la primera mujer en encabezar esta joven secretaría. Estoy seguro de que en su labor ella contribuirá y continuará al gran trabajo de nuestro amigo Rafael Tomás de Pérez, que como diplomático, abogado, historiador y ensayista, comprendía que la cultura es nuestra fuente de identidad y de proyección hacia el futuro. La nueva titular de esta dependencia tendrá como encomienda principal consolidar la Secretaría de Cultura en lo administrativo y en sus políticas y programas en curso. Al hacerlo, deberá atender las necesidades de la comunidad cultural al tiempo de promover la cultura mexicana dentro y fuera de nuestras fronteras. La nueva titular de la Secretaría de Cultura también continuará promoviendo el acceso de todos los mexicanos a las máximas expresiones culturales del mundo e impulsar el talento de los artistas y creadores mexicanos. Dicho lo anterior, quiero proceder a la toma de protesta de los dos nuevos titulares de las secretarías que aquí he referido. Por ello, procedo a tomarles la protesta de ley como lo mandata nuestra Constitución. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 89, fracción segunda, y 128 de la Constitución, pregunto al doctor Luis Videgaray Caso y a María Cristina García Cepeda García lo siguiente: protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido. Que así sea, por el bien de México. Felicito a ambos nuevos colaboradores en esta responsabilidad que se les está encomendando y que su trabajo esté dedicado y entregado realmente a cuidar y velar por los intereses del México. Muchísimas gracias por aceptar esta encomienda. Finalmente, quisiera concluir mi mensaje refiriéndome al tema que está, pues sin duda, en la opinión pública y en el comentario de toda la sociedad, que se refiere al anuncio hecho por el gobierno para incrementar el precio de las gasolinas. Y déjenme decirles que como presidente de la República comprendo la molestia y el enojo que hay entre la población en general y entre distintos sectores de nuestra sociedad. Comparto esta molestia que acompaña precisamente la aplicación de esta medida. Pero déjenme decirles que es sin duda esta medida una acción que nadie hubiera querido se tomara. No es para el gobierno de la República una decisión fácil tomar una medida como la anunciada. No es, y menos, el deseo del presidente de la República ni de su gobierno el tomar. Escuchemos el mensaje que nos dirigirá el presidente de los Estados Unidos mexicanos.
Quiero en primer lugar iniciar el mensaje. Primero tengo este inicio de año para desearle a todos ustedes y a través de ustedes los medios de comunicación un mensaje de felicitación a todas y todos los mexicanos, para desearles un feliz año nuevo 2017, lo que sin duda desde hoy al 5 será un año de retos, de desafíos, y que estoy seguro que en unidad habremos de superar. Es un momento en el que nos convoca a todos y a todos los mexicanos a actuar en unidad, con serenidad, con firmeza, pero sobre todo con la visión de que tenemos frente a nosotros escenarios a lo mejor complejos y desafíos que superar, pero que estoy plenamente convencido de que si actuamos de manera solidaria y en unidad, habremos de superar cualquier escenario. Nos he convocado esta media tarde para comunicarles dos cambios en el gabinete del Gobierno de la República. En primer lugar, les comparto que he recibido y aceptado la renuncia de la canciller Claudia Ruiz Massieu al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quiero, frente a ustedes, dejar testimonio público de mi reconocimiento y agradecimiento por todo su trabajo al frente de esta importante secretaría. Sobre todo, por siempre poner en alto el nombre de México. Desde el primer momento en que asumió esta responsabilidad, como quedó demostrado en su atención personal a los turistas nacionales afectados en Egipto, hasta las más recientes visitas que realizara a los Estados Unidos, Claudia se preocupó más que nadie por la protección de los mexicanos en el exterior. Esta entrega se vio también ampliamente reflejada en su trabajo para empoderar a nuestros connacionales en la Unión Americana y en el fortalecimiento y modernización de nuestra red consular. Como canciller, otra de sus batallas, casi personales, fue impulsar causas tan sensibles como la igualdad de género. No quiero omitir tampoco su trayectoria al frente de la Secretaría de Turismo, dependencia en la que fue responsable de instrumentar políticas clave para que México regresara a la lista de los 10 países más visitados del mundo. Claudia, muchas gracias por tu amistad, por tu lealtad, por tu compromiso con México, por tu trabajo entregado, empeñoso y de todos los días, quizá en ocasiones teniendo que abandonar responsabilidades del orden personal.